Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Nos encontramos en otra entrega más de la vida y la iglesia. En los últimos audios vimos que toda nuestra obra debe ser iniciada por Dios y que nosotros solo cooperamos con Él para satisfacer la necesidad de su corazón. Sé que algunos al escuchar esto de un Dios que tiene necesidades, con un pensamiento teológico podría decir, bueno, ¿cómo va a ser un Dios que tiene necesidades? Dios es Dios y como Dios no tiene necesidades. Y no estamos pensando en este aspecto y eso lo reconocemos. Estamos pensando en el aspecto práctico de cómo Dios lleva adelante su plan, cómo logra su propósito. Estamos hablando de que Dios ha escogido al hombre para que fuera o para que colabore con él. Entonces hay alguna necesidad en el corazón de Dios que va a ser satisfecha por la colaboración del hombre. Por tanto, necesitamos llevar a cabo todo nuestro servicio por el poder del Señor o en el poder del Señor. Necesitamos confiar en el Señor porque nada podemos hacer en nosotros mismos o por nosotros mismos. Confiar en el Señor en realidad significa que llevamos a cabo nuestro servicio al estar unidos a Él y al permanecer en esa comunión con Él. En todo nuestro servicio debemos colaborar con el amo y satisfacer su necesidad. Todo lo que el amo nos ha encargado es que satisface su necesidad, satisface su plan para lograr su propósito. Cuando alguien sirve a su amo, la primera pregunta que debe hacerse es si el servicio se origina en él o en el amo. La segunda pregunta es si él puede satisfacer la necesidad del amo y cumplir con el requerimiento que el amo le hace. En 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 21, Pablo dijo a Timoteo que debería ser útil al Señor. Y allí Señor es lo mismo que el dueño, que el amo. La palabra dueño o amo indica que lo que hacemos no lo iniciamos nosotros, sino que fue nuestro Señor, nuestro amo. Sin embargo, después de conocer la voluntad de nuestro amo y de recibir su mandato, después que nos ha mostrado lo que desea, aún queda una pregunta por que responder. ¿Podemos satisfacer la necesidad de nuestro amo y cumplir con sus requerimientos? El que sirve al Señor primero debe preguntarse siempre si su servicio proviene de sí mismo o del Señor. Una vez que resolvemos o que resuelve esta cuestión, debería entonces preguntarse la segunda parte. ¿Puede satisfacer la necesidad del Señor? ¿Podemos satisfacer la necesidad del Señor y cumplir su requerimiento en la obra? Y esta es una pregunta importante. Estas dos preguntas requieren que nos hagamos a un lado. También requiere nuestra plena cooperación. El primer requisito de la obra es que nos detengamos, amados. Y esto es sumamente esencial. Servir al Señor requiere que el que sirve se detenga. Tenemos que cesar todas nuestras actividades y reprimir nuestras opiniones, pensamientos e ideas. Si no, serviremos al Señor en una mezcla tremenda entre lo que el Señor requiere, la manera de hacerlo según lo que el Señor requiere y lo que viene de nuestra actividad. Todo lo que proviene de nosotros debe cesar. Tenemos que detenernos porque la obra del Señor no se origina en nosotros, sino en Él. Una vez que nos detenemos, sabremos si nuestra obra es del Señor. Luego necesitamos poder satisfacer su necesidad. En Mateo, allí vamos a mirar 2 capítulos. En esencial, usted puede revisarlo mientras escucha esto o después. En Mateo 17, Pedro habló allí de varios asuntos. Aunque estos asuntos son muy significativos, tal vez se nos ha escapado cómo se relaciona esto con lo revelado en el capítulo 16. En el capítulo 16, en el versículo 18, el Señor había dicho: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero en el capítulo 17, Pedro dijo que él le haría al Señor una tienda. El Señor dijo que él edificaría su iglesia. Pero en el capítulo 16, pero en el capítulo 17, Pedro dijo que haría una tienda para el Hijo de Dios. En realidad eso es lo que significa allí, sobre lo que Pedro quería o propuso construir cuando vio y cuando tuvo la experiencia de la transfiguración. En Pentecostés, Dios empezó a edificar la iglesia. La iglesia no es
una tienda, o no es solo una tienda, sino una casa. La sugerencia que Pedro le hizo al Señor era según su propio concepto, según sus ideas, no según el propósito que Dios tiene o que Dios tenía para su Hijo Cristo. Pedro finalmente no hizo una tienda, pero sí obtuvo allí mucho material para la edificación de la iglesia. Lo que dijo Pedro muestra que la opinión del hombre a veces puede ser muy parecida, muy similar al concepto de Dios. Ojo, pero esto es muy lamentable. Es lamentable que la voluntad de Dios se vea frecuentemente interrumpida debido a algo que sale de nosotros que tiene mucha similitud con la voluntad de Dios, pero no es. Ve ahí el ejemplo de Pedro. Dios desea edificar el cuerpo de Cristo a fin de que su Hijo obtenga su morada. El cuerpo de una persona es su morada. Asimismo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la morada de Cristo. En lo que a Dios respecta, Pedro necesita recoger los materiales de la edificación. Y Pablo necesitaba edificar una casa con esos materiales para que Cristo tuviera su morada. Y eso lo vemos a lo largo del ministerio de ellos. La propuesta de Pedro de hacer una tienda para el Hijo de Dios procedía de sí mismo. Aparentemente, esto era igual que el propósito de Dios, que lo que Dios quería. Pero en realidad era contrario a lo que Dios había determinado. Con frecuencia, Dios decide hacer ciertas cosas en nosotros, los llamados. Sin embargo, es posible contradecir, reemplazar y aún dañar lo que era determinado debido a que nuestras propuestas, pensamientos, ideas y opiniones son muy similares a la voluntad de Dios. Es por eso, amados, que allí en Mateo 17 vimos ahí una voz del cielo que interrumpe a Pedro y le dice: a él oíd, en el versículo 5. Esto indica que no es adecuado para nosotros que expresemos algo, que empecemos a dar opiniones, que digamos una palabra, que hagamos propuestas ni demos opiniones. Antes bien, únicamente Él debería hablar y nosotros tenemos que oírle a Él. El primer punto al cual tenemos que prestar atención en nuestro servicio es hacernos a un lado totalmente. Esto es difícil porque no es lo que hemos vivido. Tenemos que detener todo nuestro ser. Se nos ha enseñado desde el punto de vista religioso todo lo contrario, que la actividad nuestra honra a Dios y que mucha actividad quiere decir que hay una entrega profunda del corazón. Tenemos que ver que antes que Dios nos tocase, no teníamos interés en las cosas de Dios, piénselo. Pero en cuanto Él nos tocó, algo nos sucede y empezamos a llenarnos de opiniones. La religión nos ha enseñado esto y esto es una respuesta natural, del hombre adámico. En cuanto Dios le toca, Él empieza a llenarse de ideas que Él puede hacer para complacer a Dios, cosas que Él puede hacer para honrar a ese Dios tan precioso. Tan pronto Dios nos conduce al monte de la transfiguración y vemos su gloria, tenemos muchas propuestas y opiniones. Oh, que el Señor abra nuestros ojos a esta realidad. Allí está el ejemplo de Pedro. Tan pronto él fue llevado al monte de la transfiguración, automáticamente ya quería hacer una tienda para el Señor. Esta experiencia no está relacionada solo con un gran avivamiento ni con un pequeño avivamiento. Mire, cuando resultan los avivamientos, lo que viene después de los avivamientos históricamente es un desastre. Y digo esta palabra desastre con temor. Aun cuando oramos en la casa, se nos ocurren muchas ideas tan pronto tocamos al Señor. En la medida que nosotros estamos creciendo allí, que el Señor está creciendo en nosotros, corremos este peligro, hermano. Debemos cuidarnos de esto porque automáticamente se nos ocurre hacer muchas cosas para el Señor. Ninguna de estas ideas estaban presentes antes que el Señor nos permitiera, nos llevara al monte. No estábamos interesados en estas cosas. ¿Por qué ahora? Sin embargo, una vez que el Señor nos ha tocado y verdaderamente recibimos una carga espiritual, de inmediato queremos utilizar nuestras ideas para hacer algo para el Señor. Cuando los hermanos se sienten tocados por el Señor y uno se da cuenta que están creciendo, están viendo al Señor, aquí hay un peligro. Porque lo primero que se ocurre automáticamente es hacer cosas para el Señor. Este es el primer problema que tenemos en cuanto a servir al Señor. Hoy en la tierra, hermanos, es lo que vemos. Se han producido muchos sistemas de iglesia, denominaciones
innumerables a partir todas de Babel, de la confusión. Los que han estudiado estas cosas señalan que se produce una denominación o varias, porque una después da lugar a hijitas, gente que se va saliendo de allí y forman otro nombre con otra idea. Después de cada gran avivamiento de los que se ha estudiado en la historia de la iglesia, de esos avivamientos que han ocurrido en la historia, en el cristianismo, surge una nueva denominación. La historia de la iglesia confirma esto. Después de cada gran avivamiento, algo del hombre es producido. Cuando alguien va al monte de la transfiguración, cuando Dios nos permite esas experiencias del monte, porque Él es el que nos lleva allí, del monte de la transfiguración, y los ojos son abiertos para ver la gloria de Dios, inmediatamente manifiesta su opinión y su autoaprobación. Lo que he visto, y mire, esto es lo que debemos hacer, y allí viene todo ese montón de ideas. Este es el resultado de un enfoque que hemos tenido por muchos años. Podríamos decir de un aprendizaje inadecuado que no nos ha llevado a estar atentos a esto. La intención del Señor es edificar su iglesia. Edificar su iglesia de modo que sea su morada. Pero Pedro sugirió enseguida hacer una tienda. Esa tienda es simbólica de muchas de estos sistemas o denominaciones o tipos de iglesias, como querramos llamarle. Dios desea edificarle a su Hijo una morada, la cual es la iglesia. No obstante, los muchos Pedros a través de la historia que han ido al monte de la transfiguración han visto la gloria del Señor, y esto es un regalo del Señor. Automáticamente han introducido sus opiniones unas tras otras, en vez de detenerse y quedarse tranquilo y decirle: Señor, ahora ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál ha sido el resultado? Se han producido muchas tiendas, sí, muchas denominaciones, muchos sistemas. Una tienda representa eso, una denominación, un sistema que aparentemente es similar a la iglesia. Sí, se parece. Una casa, según lo que el amo ha determinado, ¿verdad que sí? Mientras que la tienda es según la propuesta del siervo. La casa es según lo que el amo ha determinado. La tienda es según la propuesta del siervo. Mateo 16 muestra el consejo determinado por el Señor: edificaré mi iglesia, mientras que el capítulo 17 muestra la propuesta inmediata de Pedro. El momento en que Pedro presentó su propuesta fue interrumpido rápido. Hoy en día, hermano, hay muchas tiendas debido a que muchas personas no han permitido que el Señor les interrumpa sus propuestas y no se detienen. Por lo tanto, en cuanto a servir al Señor, el primer problema es que no somos capaces, oiga, hermano, no somos capaces de detenernos a nosotros mismos. El que sirve al Señor también debe levantarse por el Señor para su servicio. Mire, esto parece contradictorio. Por un lado le estamos diciendo que debe detenerse. Por otro lado le estamos diciendo que debe levantarse, pero no lo es. No lo es. Necesitamos reprimir nuestras opiniones, suspender nuestras propuestas, pero necesitamos levantarnos para satisfacer la necesidad del Señor y cumplir con la exigencia de su obra, a su manera, en el poder de su fuerza. La obra de redención en la historia, la obra de redención que el Señor efectuó, piénselo, no fue efectuada solamente por Dios. Sí, mire, Dios necesitaba al hombre en la persona de Jesucristo a fin de laborar juntamente con él para efectuar su obra redentora. En la redención, el 50% de la obra fue llevada a cabo por Dios, pero el 50% de la obra es efectuada por el hombre. Estamos hablando del hombre Cristo y no estamos diciendo que en ningún momento Jesucristo no fue Dios también. Sin embargo, no habría una obra redentora sin Dios, no, jamás. Pero sin el hombre tampoco podría haber una obra redentora. Era el hombre quien tenía que ir a la cruz. La obra de redención fue realizada mediante la unión de Dios y el hombre. Amados, Dios necesita urgentemente la cooperación del hombre. Por lo tanto, ninguna parte de la obra de redención puede ser realizada sin el hombre. Siempre que Dios quiere hacer una obra, le revela al hombre lo que él desea hacer. Y requiere que el hombre se detenga al ponerle fin a sus opiniones y sus ideas y todo lo que él es. Luego
Dios requiere que el hombre coopere con él. Ahí nos referíamos al levantarnos por Dios. Tal cooperación requiere que el hombre se levante. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. En el próximo audio nos dedicamos exactamente a mirar este asunto. Gracias y paz.